Y bueno, vamos a comenzar hablando un poquitito de esto que me habían pedido que habláramos, que es un poco lo que nosotros hacemos en la parte experimental y con respecto al síndrome metabólico. Como fondo, siempre cuando hablamos sobre síndrome metabólico, coloco este cuadro que se llama Una familia. Para ver, estoy por acá, ¿no? Una familia. Bueno, ahí mientras tanto van a ver cómo es el programa de lo que vamos a hablar ahora en un momentito, que es de Botero, es el célebre pintor colombiano nacido en Medellín, y que fíjense que todos los personajes que aparecen en este famoso cuadro, es un óleo, son todos gorditos, hasta el gatito, todos. Esto data de la década del 80, fines de la década del 80, y fíjense que es cuando, después vamos a ver, en realidad comenzó a eclosionar todo el problema de la obesidad en forma masiva y del síndrome metabólico. Bueno, siguiendo con esto, vamos a ver un poquito que cuando hablamos de síndrome metabólico, en realidad hay 4 variables que deben ser tenidas muy en cuenta. Por un lado, la obesidad, la dislipidemia, la resistencia insulínica y la hipertensión, que en general se reflejan en los criterios clínicos que vamos a ver. En realidad, la primera referencia al síndrome metabólico que tenemos como tal, y con ese nombre, es la de Hannes y Leonard en 1981, que describe una serie de cuadros metabólicos que obviamente están de dislipidemia, de obesidad, de intolerancia a la glucosa y por lo tanto resistencia insulínica, que marcan, diríamos, la visión, diríamos, más moderna de este cuadro. Pero si nos queremos remontar históricamente, ya en el siglo XVIII, Morgagni había descrito, cuando hacía la autopsias en cadáveres, un caso de obesidad y arteriosclerosis. Obviamente hipertensión no lo podía describir porque en esa época no se sabía, y tampoco la resistencia insulínica ni la hiperglucemia porque no estaba descrita. Pero ya en el siglo XX tenemos a Eskil Killing en Suecia y a Gregorio Marañón, muy conocido probablemente por todos nosotros en España, que describen la relación entre diabetes e hipertensión. Digo esto porque cuando uno lee bibliografía anglosajona, generalmente nos borran a toda la otra literatura, incluso a Vogue, en Francia en el 47, que también describe esta relación, pero se lo dejó bastante ignorado. En realidad aparece en el 81, después Gerald Reaven describe su síndrome X, que lo hizo muy famoso en el mundo, pero que no incluía la obesidad. Posteriormente, en el 89, Kaplan hace referencia al cuarteto mortal, obesidad, hipertensión, hiperglucemia y dislipidemia o hipertrigliceridemia, y finalmente el término de resistencia insulínica se le da de Fronso. Todo en realidad centrado en este síndrome que, desde el punto de vista de los criterios clínicos, ya todos los conocemos, a través de la ATP3 o de la declaración conjunta de 2009, está dado por la hipertrigliceridemia, el descenso en los niveles HDL de colesterol, las alteraciones de la presión arterial, el aumento de la presión arterial sistólica y diastólica, la obesidad. Fíjense que la última declaración conjunta baja la circunferencia de la cintura y por lo tanto ahora muchos que no lo estábamos, que no éramos obesos, pasamos a estarlo, como todas las cosas en medicina, y también la glucemia. A partir de la IDF en el 2005, en el ATP3 se modifica el estándar del 2001 de 110 a 100 miligramos, que ya está en la declaración conjunta. Bueno, todo esto lo conocemos, nosotros lo damos como marco, pero fíjense que el criterio que se va a tener para el diagnóstico del síndrome es variable. No es lo mismo tomar los criterios de ATP3 que tomar los criterios de la declaración conjunta, y eso va a incidir en la cantidad de casos que nosotros vamos a diagnosticar, en la incidencia y por supuesto en la prevalencia. Esto lo digo porque vamos a encontrar diferencias según los estudios poblacionales que se realizan. Y con respecto a estudios poblacionales, nosotros generalmente siempre marcamos desde hace ya unos cuantos años que es el estudio Carmela, de Cardiovascular Risk Factor Multiple Evaluation en Latinoamérica, dado que es un estudio amplio que abarcó a 11.500 pacientes en 7 ciudades, Buenos Aires, Santiago de Chile, Perú, Quito, Colombia, Barquisimeto en Venezuela, Bogotá en Colombia, Barquisimeto en Venezuela y Ciudad de México. Y fue realizado, es un estudio transversal y que los casos fueron
estudiados por clínicos, con lo cual es muy interesante porque se obtiene a partir de la trinchera la captación de los pacientes. En este estudio, la prevalencia de síndrome metabólico en la población latinoamericana estudiada está entre el 14 más o menos y el 28%. Fíjense que es un dato relativamente interesante. Igualmente, en nuestro país está error del 17 en ese estudio. En estudios posteriores y que se han hecho seguimiento con el Ministerio de Salud es superior según las ciudades. Pero bueno, todo es variable. Según otros trabajos que se han hecho, da entre el 15 y el 35. Está otro estudio muy importante que es el RICIM, en 6 países latinoamericanos y en España, pero bueno, escapa un poco a nuestro objetivo central, pero lo que le quería señalar que es una problemática muy importante, la incidencia y la prevalencia del síndrome metabólico. Y entonces la pregunta es ¿por qué ha estado aumentando en estos últimos años, sobre todo tanto? Entonces aquí aparece una serie de trabajos en donde relacionan el consumo de hidratos de carbono arriba, la composición de los hidratos de carbono en la diapositiva o en el cuadro de la derecha, desde, en el primer caso, 1700 hasta el 2004, 2003, en donde se nota un brusco aumento, bueno, se notan dos bruscos aumentos, uno a partir de la década de 50 del siglo XIX, 1850, hasta la Primera Guerra Mundial, en donde después se llega prácticamente a un plató, y un segundo aumento importante a partir de la década del 70, 1970, en adelante, porque ahí ingresa en el consumo humano el jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no es cierto? Y ese es un elemento muy importante porque ingresa como constituyente de las bebidas no alcohólicas, de las gaseosas. Fíjense que en el gráfico sobre la derecha, en la extremo inferior, está como estaba integrada el consumo de hidratos de carbono en los adultos entre la década del 70 y más acá. Y vamos a ver que antes, en la década del 70, había mucho consumo a partir de jugos de fruta o de las frutas, pero después, y después seguía la leche, pero las gaseosas no. Y después de la década del 70 comienza a subir muchísimo justamente el consumo a partir de gaseosas. La fructosa, integrante de esa ingesta de hidratos de carbono, aumenta mucho y con ello aumenta la obesidad. Y en el gráfico de la extrema izquierda, acá, de abajo, en el sector inferior izquierdo, vamos a ver una relación entre justamente el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa y la gota. Y después lo vamos a ver por qué, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que la fructosa va a la producción de ácido úrico, en parte, y por supuesto también va a la lipogénesis de novo. Entonces, en realidad, con este marco, vamos a pasar a ver un poquitito entonces por qué la fructosa es nociva, porque nos da pie al modelo que nosotros usamos a nivel experimental. Fíjense que la fructosa puede seguir una vía clásica para la formación de triglicéridos, que es a través de la aldosa y después va a la sintasa de ácidos grasos, o puede seguir una vía alterna, en donde a partir de la ketoquinasa o fructoquinasa C, hay dos variantes, la C y la C rápidamente convierte a la fructosa en fructosa 1-fosfato. Y esto, lo hace consumiendo ATP. Y entonces provoca una depresión de los niveles de ATP, y toda esta depresión de los niveles de ATP en última instancia va a tener un efecto deleterio porque va a hacer que la vía se vaya hacia la formación de ácido úrico, hacia la formación de grasa. El ácido úrico, cuando ingresa en la mitocondria, ejerce un efecto de promover los radicales libres a nivel intramitocondrial y desacopla un poco el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, queda más citrato, el citrato pasa al citoplasma y entra en la vía de producción de grasa. O sea que la fructosa es la base o la materia prima para la lipogénesis de novo que ocurre en el hígado. Y esto es muy importante tenerlo presente. Entonces pasamos a la segunda etapa. ¿Qué pasa con esa lipogénesis de novo? Aumenta la ApoB, aumenta la BDL, parte se distribuye por los tejidos, y dentro de los tejidos que se distribuye va al tejido adiposo. Y acá tenemos el tejido adiposo visceral. El tejido adiposo visceral se hipertrofia, se hiperplasia, y entonces comienza a ocurrir hipoxia.
Con la hipoxia aumenta el factor inducible por hipoxia de tipo 1, que produce adipogénesis, que estimula la diferenciación linfocítica, y a su vez se producen alteraciones en el tejido. Todo esto provoca un estrés oxidativo en el tejido, se promueve un ambiente proinflamatorio con una inflamación crónica subclínica, y a partir de allí se activa el sistema inmune. Todo esto es una cascada que en última instancia lleva a la producción de resistencia insulínica a partir de las citoquinas que se producen en el tejido adiposo. Fíjense la población que tiene el tejido adiposo visceral de una persona normopeso, en donde los macrófagos que hay son de tipo 2 y prácticamente no hay infiltración leucocítica, y la composición de ese tejido adiposo de una persona obesa con macrófagos de tipo 1, producción del factor nuclear kappa beta, que ahora se desprende de su unidad inhibitoria y entonces se puede traslocar a nivel intranuclear y desarrollar la producción de citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, como la interleuquina 6, o como el factor quimiotáctico de los monocitos. Y por el otro lado, ante grasa y colesterol que está constantemente ingresando al tejido y demás, la producción de interleuquina 1 beta. Bueno, este cambio que va ocurriendo en forma progresiva en el tejido visceral va haciendo que cada vez se produzcan más adipoquinas que van a tener efectos deleterios. Por otro lado, las alteraciones vasculares y compromiso celular secundario a todos estos cambios llevan a muerte celular, aumentan la hipoxia y traen como consecuencia alteraciones endoteliales con producción de disfunción endotelial y al mismo tiempo también con la producción de alteración en las moléculas de adhesión, endotelina, angiotensina 2 y por supuesto la inducción de la óxido nitrasa inducible, que normalmente no lo está, que produce mucho óxido nítrico. El óxido nítrico es vasodilatador, pero cuando se produce mucho óxido nítrico en un ambiente en donde hay radicales libres dando vuelta, ese óxido nítrico forma peroxinitritos, y los peroxinitritos son vasoconstrictores. Entonces fíjense cómo se puede alterar todo. Y además hay producción de endotelina, angiotensina 2. Hay un desbalance hacia las adipoquinas de acción proinflamatorias y que producen resistencia insulínica, y a su vez hay trastornos a nivel hepático que también llevan a que se incremente la producción a nivel intrahepático del factor nuclear kappa beta, con la producción de citoquinas proinflamatorias como el TNA-alfa y la interleuquina 6. Por otro lado, la presencia de los trastornos derivados del ingreso y de la síntesis exagerada de grasa intrahepática llevan a la producción de un estrés inflamatorio y la producción de patoquinas como la fituina A, que en realidad ejerce un efecto de resistencia insulínica por unirse al receptor de insulina y disminuir la sensibilidad del receptor de insulina para la insulina, y otras patoquinas que también ejercen efectos de promover la fibrosis o de resistencia insulínica. En última instancia, en estas situaciones disminuyen los niveles de adiponectina circulantes producidas a nivel del tejido adiposo, que ejercen efecto protector. Entonces todo esto favorece que a nivel hepático haya mayor tendencia a tener un hígado graso no alcohólico y por supuesto desarrollar enfermedad. Y por otro lado, fíjense que vamos a ver que se produce ácido úrico como resultado de la fructosa, y en este sentido este ácido úrico va a ejercer efectos sistémicos sobre diferentes tejidos, ya sea a nivel del hígado, a nivel del tejido adiposo, a nivel del riñón o a nivel de las mismas células beta. En general, promoviendo reacciones que tienen como resultado el aumento de los radicales libres del oxígeno. Hay que tener presente que el ácido úrico es un antioxidante extracelular, pero es un promotor de radicales libres intracelular. Esto no es para que nos suicidemos, nada más les quiero señalar dos cosas.
Disculpen que no la pude traducir, pero he tenido unas semanas muy complicadas. Muchas de las transparencias se las traduje, otras no. Cuando tenemos resistencia insulínica y tenemos hiperglucemia, en los tejidos en donde no tenemos el ingreso de glucosa controlado por la insulina, sino controlado por GLUT2, que no son dependientes de la insulina, la glucosa va a entrar más, porque hay más afuera y entonces entra más. Se activa la vía glucolítica y se activa la vía de las pentosas. Cuando se activa la vía de las pentosas se va a producir, bueno, sorbitol, fructosa, ácido úrico por un lado y estrés oxidativo porque se liberan, se incrementa la producción de anión superóxido a nivel intramitocondrial y a nivel extramitocondrial se produce la disminución del glutatión, que es un importante antioxidante. Por el otro lado, se incrementa la glucólisis, se produce mucho piruvato, que libera en la mitocondria más anión superóxido, que a su vez inhibe la gliceraldehído trifosfatodeshidrogenasa, aumenta el metilioxal por un lado, que es un precursor de los productos de glicosilación avanzada. Por el otro lado, aumenta la vía de la proteína quinasa C, y todo eso lo que nos va a hacer, en última instancia, también es contribuir a dos factores. Por un lado, la actividad de la NAD-fosfatooxidasa, que aumenta los radicales libres, y por el otro, la producción del factor nuclear kappa beta, que aumenta a nivel nuclear la transcripción de citoquinas proinflamatorias. Entonces, fíjense que aquí tienen prácticamente el resumen metabólico, pero muy resumido de todo lo que ocurre. Ácido úrico aumentado. Entonces, ¿a qué nos lleva? Nos lleva directamente a que aumente los radicales libres del oxígeno a nivel intracelular, entre otras cosas. Y entonces nosotros ahora pasamos al objetivo de esta charla, pero si no comenzábamos con esto, por ahí quedaba medio descolgado, porque iban a decir, ¿por qué le dan a estos pobres animalitos de Dios fructosa? ¿No es cierto? Bueno, se la damos por eso. Y nosotros en general tenemos bastante experiencia con los modelos dietéticos. En sencillas palabras, hay dos grandes modelos para producir síndrome metabólico. Hay otros modelos más específicos para producir hígado graso no alcohólico, pero para producir síndrome metabólico hay dos grandes modelos, los dietéticos y los genéticos. Los genéticos están centrados básicamente en producir obesidad, y lo hacen a través de la deficiencia de receptores de leptina, la mayoría. Hay un tercer modelo, que ahí lo puse con un color que no se ve bien, que son los farmacológicos, y dentro de ellos están los antipsicóticos. Cuando uno le da a un paciente olanzapina, en general tiene trastornos metabólicos importantes, y si puede comer va a engordar. Si no, obviamente, si no come del aire no va a engordar, pero sí va a tener trastornos metabólicos igual. Los modelos dietéticos pueden ser por dietas ricas en hidratos de carbono, y entonces tendríamos azúcar de mesa, sacarosa o fructosa, o dietas ricas en grasas o mixtas. Nosotros generalmente vamos a ver, que para ver las alteraciones de la fructosa generalmente utilizamos dietas ricas en fructosa con diferentes concentraciones, al 5 al 10% en el agua de bebida, al 60% en la comida misma del animal, y una mezcla que es la que generalmente consideramos que es la más adecuada y que nos produce un síndrome metabólico más cercano al modelo, a lo que se observa en el paciente, que es fructosa al 10%, grasa 20%. Cuando me refiero a grasa, es grasa bovina, grasa animal, que se le mezcla dentro de la dieta al animal. ¿Qué vemos en estos casos? Bueno, por un lado, estos animales van a desarrollar hipertensión. No es un modelo genético de hipertensión como podría ser el de las ratas SHR, que son espontáneamente hipertensas. Este es un modelo dietético de hipertensión. Y fíjense que tenemos que cuando le damos fructosa al 10%, los animales que reciben fructosa desarrollan rápidamente, estos son semanas, y, un gráfico de presión sistólica en función del tiempo, la presión se le toma por la cola, rápidamente desarrollan hipertensión, cuando se le da fructosa al 60% también, y fíjense también cuando se le da fructosa con grasa. Y ahí están las comparaciones. En realidad entre ellas prácticamente no son significativas, pero lo único que hemos visto que con fructosa al 60% generalmente es más rápido el desarrollo de hipertensión que con fructosa al 10%, pero no hay mayor diferencia. Cuando nosotros analizamos ya en anillos aórticos aislados
la reactividad vascular, es decir, cómo responde un anillo ante diversas agonistas, como la acetilcolina que provoca vasodilatación, vamos a ver que los animales con fructosa en forma significativa van a tener menos respuesta vasodilatadora. ¿Está claro? Menos respuesta vasodilatadora, independientemente que sea con fructosa al 10, fructosa al 60, fructosa al 10, 20. Y por supuesto, este es un fenómeno que se da a nivel endotelial, y ahí está puesto porque si a los animales los tratamos con el ename, o sea, que es un inhibidor de la óxido nítrico sintasa, entonces directamente no hay vasodilatación en ningún caso. ¿Qué pasa a nivel metabólico? A nivel metabólico vamos a ver que, en primer lugar, una de las diferencias que tiene este modelo es que prácticamente no tiene una gran ganancia de peso como sí se observa en los pacientes. Fíjense que con 5% prácticamente no hay diferencias, con el 10% tampoco y el 60% muy poco, y donde hemos encontrado al cabo de 16 semanas una significación, una diferencia significativa, eso solamente cuando a los animales le hemos dado fructosa, 10% con grasa al 20%. En general no es característico del modelo por fructosa solo que el animal tenga aumento de peso. Pero sí, si lo miramos por el otro lado, que el animal tenga aumento de la grasa retroperitoneal y de la grasa mesentérica. Acá estamos hablando como grasa visceral, la grasa retroperitoneal y mesentérica, o sea, toda intracavitaria. Por supuesto, no consideramos la grasa subcutánea, que como sabemos tiene poco que ver con, en realidad, los trastornos metabólicos que nos hacemos referencia. Entonces, fíjense que independiente que le demos al 10 o al 20, al 60, o que usemos la mezcla de 10, y todo, en todos los casos hay mayor contenido de grasa visceral, pero mucho mayor a las 24 semanas en los animales que han recibido fructosa al 10% con grasa al 20%. Perdón, y también, me toqué mal, y también, ¿qué es lo que pasa con el hígado? En el hígado lo que nosotros vemos es que, en realidad, cuando le damos a los animales fructosa al 60 o fructosa al 10 y fructosa al 20, después, ya en los mismos tiempos, porque se los ha sacrificado todos en el mismo momento, observamos que solamente con fructosa al 10 y con fructosa al 60 y con fructosa al 10 y 20% solamente tienen mayor contenido esto es peso, del peso del hígado. O sea, hay un aumento del peso del hígado. En la siguiente vemos que ese aumento del peso del hígado en realidad está en parte relacionado con un aumento de triglicéridos. Estamos, o sea que con este modelo observamos un ligero aumento del hígado, en los casos más prolongados y que se le dan las dietas con mayor contenido de fructosa, con fructosa y grasa, y además observamos un aumento en el contenido de triglicéridos. En la siguiente vemos qué es lo que pasa con la glucemia, y con la glucemia pasa muy poquito y nada. Acá vemos que tanto con fructosa al 10 como con fructosa al 60, lo que no ocurre con fructosa y grasa, que ahí sí vemos unos trastornos un poquito mayores. La glucemia basal casi no se modifica, pero sí se modifica después de darle fructosa al 10 y grasa al 20. Ahí se modifica en forma bastante significativa porque tiene una sensibilidad de 0,001. En cambio, con fructosa al 10 sola o fructosa al 60 no hay alteraciones de la glucemia en ayunas. Eso es otro dato interesante. Pero sí, esto es con fructosa al 5%, ya notamos alteraciones en una curva de tolerancia a la glucosa, en este caso dada por vía intraperitoneal la glucosa. También la tenemos hecha por gabaje, por vía oral, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los triglicéridos? Con los triglicéridos vemos que en realidad pasa algo similar a lo que habíamos visto en cuanto al depósito de grasa a nivel de la cavidad abdominal, porque los triglicéridos aumentan tanto con fructosa al 10% como con fructosa al 60% y mucho más cuando le damos una dieta con fructosa al 10 y grasa al 20. Esa dieta de fructosa al 10 y grasa al 20, en algunas publicaciones internacionales la hemos puesto como dieta occidental, Western Diet, porque realmente es una verdadera dieta chatarra, realmente, que no nos tiene que hacer quedar orgullosos a la civilización occidental. Bueno, ¿qué pasa con el colesterol?
Bueno, con el colesterol también encontramos alteraciones, estamos hablando de colesterol total, no colesterol HDL, que sí baja. Acá hay un aumento del colesterol total muy marcado en los animales que tienen esta dieta occidental a las 14 semanas. Y finalmente, con respecto a la insulina, lo que podemos observar es que el mayor impacto en cuanto al incremento de insulina, o sea, hiperinsulinemia, lo vamos a ver en los animales que reciben esta dieta combinada de fructosa y grasa. Lo que sí les quería comentar es que aunque los animales que tienen glucemias basales siguen con glucemias basales normales, salvo aquellos que reciben dietas con fructosa y grasa, el OMA está alterado siempre, que es un factor interesante. Muy bien, y con respecto al ácido úrico, ¿qué sucede? Bueno, el ácido úrico se modifica, pero acá les tengo que aclarar algo. Las ratas tienen una uricasa, o sea, son muy resistentes al aumento del ácido úrico. ¿Está claro? Que nosotros no tenemos. Pero bueno, igualmente, a pesar de eso, mueven el ácido úrico y modifican los niveles de ácido úrico. Tanto con la dieta con fructosa 10 y 20 de grasa, como la de fructosa al 10%, también con 60, lo que pasa es que por cuestiones de tiempo restringí un poco las diapositivas. ¿Y qué pasa con los marcadores de lipoperoxidación? Nosotros como marcador genérico de lipoperoxidación utilizamos a los TIVARS, y en este sentido lo que vamos a ver, que tanto con la dieta de fructosa al 10%, tanto a nivel del plasma como a nivel del hígado, y por supuesto con las otras pasa exactamente lo mismo, y con la de 10-20 todavía mucho más, se producen modificaciones en la lipoperoxidación, es decir, que aumentan los niveles de lipoperoxidación, tanto a nivel plasmático como a nivel hepático. Bueno, este es un trabajo que hemos hecho con una cepa especial, por razones de tiempo no me voy a referir a ello, pero bueno, para sobre todo ver el depósito de amiloide en animales con síndrome metabólico. En definitiva, bueno, hemos acá resumido un poquito qué es lo que pasaba en todas estas variables: presión arterial, OMA, grasa visceral, triglicéridos, colesterol, ácido úrico y TIVARS, ve que todos aumentan. Y ahora vamos a ver qué ocurre con la administración de antioxidantes. La mezcla que nosotros damos es fundamentalmente vitamina E, C y ácido lipoico, y utilizamos tanto dándolos independientes como dándolos conjuntos, vitamina E, vitamina C, ácido lipoico, con el agregado o no de oligoelementos, selenio y zinc. Con respecto a la tensión sistólica, fíjense en este caso con melatonina, acusada como antioxidante, que también tiene un potente efecto antioxidante, baja la presión arterial sistólica. Fíjense aquí qué ocurre con las mezclas de ácido lipoico o de vitamina E, o la mezcla de ácido lipoico, vitamina E, C y oligoelementos, que es una de las más efectivas. Baja el incremento de la presión arterial, y lo baja en forma muy significativa, prácticamente normalizándolo o haciéndolo equiparable al de los animales controles. Igualmente se producen cambios muy significativos en cuanto a mejorar la relajación vascular en segmentos, en anillos aórticos aislados, tanto con ácido lipoico como con las mezclas de diversos antioxidantes, o sea, antagonizando entonces el efecto de la fructosa. Y con respecto a las pruebas de tolerancia a la glucosa y pruebas también con diversas concentraciones de fructosa y grasa, también mejoran. Con respecto a la insulinemia en realidad, si bien baja un poquito, no baja demasiado. Y con respecto a los triglicéridos, bajan en forma significativa, aunque quedan por arriba de los niveles controles. Con el colesterol total pasa lo mismo, el HDL colesterol se recupera. Y con respecto al ácido úrico, fíjense que también se producen descensos en el ácido úrico. Con respecto a los triglicéridos en el hígado, disminuyen. Y con respecto a los marcadores de lipoperoxidación, se tienden a normalizar. Las conclusiones, bueno, en realidad hemos visto que diversas mezclas antioxidantes empleadas, ya sea melatonina, las mezclas de diversas vitaminas, E, C, ácido lipoico, selenio y zinc, dadas individualmente o no, generalmente es mejor cuando se dan en forma combinada,
normalizan o tienden a normalizar o tienden a disminuir las alteraciones provocadas por el síndrome metabólico en varias de las variables mencionadas. Muy bien, con esto espero no haberlos aburrido. Creo que me pasé por 3 minutos. Mencionamos a los colaboradores: Laura Linares, Osvaldo Ponzo, Ignacio Brusco, Mariano Duarte, Pablo Escachi y Verónica Zuccarellas, que son los estándares, los que están siempre y los que dirigen las diferentes áreas. Y después tenemos, por supuesto, a los pacientes y a los colaboradores externos, que bueno, está la doctora Sota y bueno, y Esteban, que nos asesora un poquito en la parte de hígado graso no alcohólico. Y bueno, muchas gracias. Chao.